Bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 5, número 4, parte número 9. Número 4, parte número 9. Estuvimos hablando sobre las distintas versiones de la Biblia o del Pentateuco, si ustedes se recuerdan, debajo del título de las versiones antiguas. Y le había dado varios ejemplos de ciertos problemas de la ortografía, la gramática y la eliminación de ciertas palabras. Tiene sus razones porque depende de la versión que uno tiene en la mano. Ahora, otros consisten en la omisión de una palabra. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, en versículo 21, probablemente debería leerse como en la versión de la Septuaginta. Mire lo que dice en Génesis 15, 21, depende de qué versión de la Biblia que usted tiene. Y aquí nos da la importancia de comprender por qué el pastor debe estudiar los idiomas original o si no, debe tener acceso a la información de las versiones originales para así saber cuándo algo ha sido añadido o eliminado o omitido. En Génesis capítulo 15, siendo otro ejemplo, dice en versículo 21, los amorreos, los cananeos, los jejeseos y los jebuseos. Hablando de estos pueblos, en la versión de la Biblia de las Américas, dice los amorreos, los cananeos, los jejeseos y los jebuseos. En la versión Reina Valera dice los amorreos, los cananeos igualito, los jejeseos y los jebuseos. Pero en la versión de la Septuaginta, ¿no? Y cuando ellos descubrieron que un poquito más atrás de esa versión del texto masorético, que debe leerse así, los jejeseos, los jeveos y los jebuseos. ¿Por qué eliminaron un grupo? No se explica. Pero sabemos que según los textos más antiguos, ese grupo existía y cuando se traduce del hebreo original que viene del dialecto de Fenicia. So sabemos que está ahí. A veces se ha omitido una frase íntegra, por ejemplo, en el texto masorético, se le puede restituir apelando al texto samaritano. So, depende, no todo el mundo, nadie tiene una versión exacta y precisa, pero en la versión de los samaritanos del Pentateuco, ¿no? Y en la versión de la Septuaginta, como por ejemplo las palabras de Caín. En Génesis capítulo 4, en versículo 8, Génesis capítulo 4, versículo 8, note bien lo que dice en la versión de la Biblia de las Américas y en la versión de la Biblia de la Reina Valera. Por ejemplo, dice esto, Génesis 4, 8, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. En la versión de la Reina Valera dice, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. So depende en qué versión tú tienes, la palabra cambia, pero en este caso la esencia no ha cambiado del mensaje. So creo que tú comprendas que la razón por que tomamos el tiempo de estudiar esto es porque hay distintos pastores en argumentos de que la Biblia no puede ser una Biblia que nosotros podemos confiar tanto en ella por tantas diferencias. No se trata de la palabra o del manuscrito original. Los problemas se trata de las copias que se hicieron y las distintas versiones que se hicieron de los manuscritos originales. Ahora, otro grupo que tiene un papel que juega muy importante en este asunto son lo que se nombra lo siguiente, los targumes arameos. Los targumes arameos es otro grupo. Hay una versión del Antiguo Testamento y en particular del Pentateuco que fue escrito en árabe. Y se tuvo que utilizar en las sinagogas de los judíos. ¿Por qué? Porque te recuerda en la cautividad, muchos regresaron de la cautividad, por ejemplo en Babilonia, en otros lugares, regresaron a Israel,
pero sin hablar hebreo, estaban hablando árabe. So, tuvieron que traducir la Biblia que ellos tenían en la mano en ese entonces, ¿no?, en un idioma que el pueblo pudiera comprender. So, note bien, los targumes arameos, debido al avance del arameo como lengua oral en lugar del hebreo luego del regreso del exilio, fue necesario acompañar la lectura en la sinagoga con una traducción aramea. So, no se olvide que el arameo era básicamente oral solamente, oral en su origen. Ahora, los targumes quizás comenzaron a adoptar la forma escrita poco antes de la era cristiana, no mucho tiempo antes. Su historia es difícil de reconstruir, pero los principales problemas que impiden el uso de los targumes escritos en los estudios textuales son la falta de buenas ediciones críticas y el hecho de que a veces se convierte en paráfrases, ¿ves?, en paráfrases o en comentarios en vez de ser traducciones. ¿Por qué? Porque era el estilo de escribir en ese dialecto en cual se estaba apenas desarrollando las reglas de gramáticas para escribir. El problema no era el hablar, era escribir. Quiero que tú comprendas esto. Y esto juega un papel importante en el entendimiento y en la comprensión de los judíos un poquito antes que llega Cristo en la escena, un poquito antes de la era cristiana. La traducción más importante y más fiel es el Targum de Onkelos, que es muy conocido. La versión oficial del Pentateuco para la sinagoga. Había una versión en árabe del Pentateuco que quiere decir Génesis, ¿no?, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, esos 5 libros, ¿no?, o lo que sombra el Pentateuco o la ley. Ellos tuvieron que traducir, ¿no?, para el uso en la sinagoga, porque cuando habían regresado del cautiverio, eran puros judíos que hablaban árabe, no hebreo. De cierta utilidad en la crítica textual, para corroborar otras versiones, Onkelos es más importante como testimonio de la actitud judía hacia el Antiguo Testamento. Su larga historia, algunos pasajes datan de comienzo de la era cristiana y la revisión definitiva de la Babilonia de los siglos 4 y 5 después de Cristo. Ha hecho posible la introducción de breves comentarios o glosas de interpretación que echan luz sobre el crecimiento del judaísmo, aunque son de poco valor en lo referente a la crítica textual. Es la razón por que nosotros notamos que hasta aún hoy día los judíos y los árabes, ¿no?, habla judío, habla hebreo, habla árabe, ¿no?, esos grupos en Palestina ahorita, o lo que tú y yo lo que nombramos el Medio Oriente, o Palestina, Israel, Canaán, es la razón porque casi la mayor parte de ellos se entienden uno al otro, a pesar que hablan árabe y hebreo, porque adoptaron los 2 idiomas. Note bien también conmigo que en contraste con el Targum de Onkelos se halla otro, el Targum de Jerusalén, escrita en un dialecto arameo y concluido alrededor más o menos del siglo VII después de Cristo. Aunque presenta algún material más antiguo, las traducciones están atestadas de tradiciones judías y instrucciones legales, por lo que resulta de mayor interés al estudiante del judaísmo que al crítico textual. Es la razón por que hoy día tú puedes ir a Israel y en la Universidad de Tel Aviv o de Jerusalén, tú puedes llegar allá y estudiar, y te van a dar clases en árabe y te van a dar clases en hebreo para que tú puedas comprender los escritos antiguos de ellos.
Ahora note conmigo la traducción aramea oficial de los profetas, el Targum de Jonatán. Hay otra versión. Se efectuó en Babilonia alrededor del quinto siglo después de Cristo, después de pasar por una revisión palestina. El texto es más libre que el de Onkelos, especialmente de los profetas posteriores, y es probable que no gozara de tanto prestigio en el judaísmo. Ahora, los targumes de los escritos son numerosos y diversos. La mayoría son paráfrasis en vez de ser traducciones. Además, su utilidad en los estudios textuales se ve reducida por datar de una época demasiado tardía, más o menos del siglo VII después de Cristo y aún después. Ahora también tenemos los samaritanos. Los samaritanos también elaboraron un Targum de su Pentateuco, ¿no? Se conserva en diferentes formas sin que haya descubierto aún una edición oficial. Estas reflejan la fluidez textual de los antiguos targumes que acontecieron al texto oficial y que antecedieron al texto oficial, y la libertad con que a veces los traductores trataban el texto bíblico. Dice, bueno, es que son oficial o no son oficial. Bueno, no importa. Lo que importa aquí es que estas versiones existían para la gran mayor parte de los judíos que no hablaban hebreo. Y formó su entendimiento. Escucharme bien. Tú te recuerdas, no me recuerdo en qué clase fue, pero estuvimos hablando de que los judíos habían tenido la Mishnah y el Talmud. ¿Te recuerdas? No me recuerdo en qué clase estaba hablando. Y la Mishnah y el Talmud cubrió el texto del Antiguo Testamento actual. Y esto se convirtió en el Antiguo Testamento en la palabra de Dios. Cuando viene Cristo en la escena y sus discípulos, ellos, ¿qué dicen? Revelan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que descubrir, ¿no? Quiere decir dejar desnudo. Quitan la Mishnah y el Talmud y regresan a la Escritura para predicar. ¿Me entiende? Para el judío era una reinterpretación del Antiguo Testamento. No es que fue una reinterpretación tanto como la interpretación correcta de la palabra actual de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y no la Mishnah y el Talmud. Después de Cristo, te recuerda que los judíos enfrentaron una tremenda persecución otra vez y son llevados a la cautividad otra vez. El mundo musulmán se levanta, los árabes se levantan, los de hablar de arameo, ¿no? Y ahora ellos comienzan a traducir las escrituras en arameo porque hay miles y millones de judíos que ya no hablan hebreo otra vez. Ellos comienzan, el entendimiento de ellos de la historia del Antiguo Testamento viene de esta versión de los targumes arameos. Otra vez, los targumes arameos se convirtieron ¿en qué? ¿En qué? ¿Te recuerdas? Se convirtieron en la Mishnah y el Talmud. Otra vez cubren la Biblia una vez más, pero no importa. El pueblo está transformado en su pensar, en cómo ellos ven las Escrituras, ¿no? ¿Entiende? Entiende los retos y los desafíos, y en todas esas versiones, no importa en cuál que tú estás hablando, la venida del Mesías no ha ocurrido todavía. Ahora te quiero hablar de otra versión de la Biblia en cual se ha mencionado. La Septuaginta, ¿no? La historia de la Septuaginta no solo se ha perdido por el tiempo, y es muy conocida cuando tú ves la letra LXX, que significa la Septuaginta. La historia de la Septuaginta no solo se ha perdido por el tiempo, sino que también está empañada
por leyendas judías y cristianas que realzan su origen milagrosos. Según estas leyendas, los traductores trabajaron por separado, y sin embargo lograron traducciones que concordaban palabra por palabra, que fue parte del reto que ellos tuvieron que enfrentar. La Septuaginta recibe su nombre de la cantidad de traductores que según la tradición fueron responsables del trabajo. La palabra Septuaginta, que es la palabra 70, y de ahí vienen los números LXX, que representa ¿qué? 70. ¿Me entiende? L es 50, 10 y 10 son 70. ¿Me comprende? Son los numerales romanos. ¿Okay? Y se nombra la Septuaginta o 70 porque hubo 70 eruditos esparzados por todas partes que escribieron la versión o la traducción de la Septuaginta. Luego vinieron y se unieron juntos, ¿no? Es de ahí donde viene esta versión, que es la versión griega, ¿no? De la idioma griega traducida del hebreo. Porque ahora muchos están regresando y ya no hablan, y son que fueron criados en una cultura helenista, en otra palabra, una cultura griega, donde se hablaba solamente griego. Al parecer su origen en la comunidad judía de Alejandría entre los años 250 y 100 antes de Cristo. Note la gran diferencia. Los targumanes están aquí, ¿no? Están en este lado, ¿no? De Cristo, ¿verdad? En el siglo V, siglo VI, siglo VII, ¿no? Después de Cristo están los targumanes arameos. Pero la Septuaginta está como, más o menos como unos 150 años, ¿no? Antes de Cristo. Son las antiguas versiones latinas, que se conocen. Déjeme terminar este pensamiento. Al parecer su origen en la comunidad judía de Alejandría entre los años 250 y 100 antes de Cristo. Su desarrollo ha sido comparado con los targumes. Se realizaron diversas traducciones extraoficiales, por decirlo así, a medida que surgió la necesidad y el texto pasó por cierto grado de unificación a comienzos de la era cristiana, época en que la iglesia la adoptó como versión autorizada del Antiguo Testamento. Lo que sucede es que después de Cristo, la versión de la Biblia que tenían los judíos cuando llega Cristo en la escena es la Septuaginta. Esa es la versión que ellos tienen del Antiguo Testamento. Cuando nace el cristianismo, todos esos judíos que llegan a Cristo y los discípulos aprendiendo las Escrituras y predicando la Escritura juntamente con Cristo y Pablo en sus épocas, ¿no? Ellos están predicando la versión de la Septuaginta, ¿me entiende? Del Antiguo Testamento o la versión griega del hebreo. Quiero que tú comprendas que eso es lo que asiste. Por esa razón, estas versiones son tan importantes de comprender. ¿Y por qué existen tantos argumentos? La Septuaginta presenta una considerable diversidad en cuanto a las perspectivas teológicas y el grado de la literalidad, por lo cual no puede aceptarse sin previa consideración. No obstante, es de una suma significación para los estudios textuales, pues presenta una forma del texto hebreo previa a la unificación que se produjo a comienzos de la era cristiana. Junto con el Pentateuco samaritano, con los manuscritos del Mal Rollo, un tanto esos dos grupos, ¿no? Es el testimonio más valioso de la forma en que vamos a hablarle pre-masorética del texto hebreo. Yo sé que enreda la lengua, yo comprendo eso.
Pero tú tienes que entender que estas versiones son las que tienen más validez hoy en día cuando estamos estudiando los manuscritos originales, porque esos rollos del Mar Rojo, transformó y cambió todo, porque estaban preservados por tantos años. Ahora, entiéndeme bien. Cada vez en la historia de Israel que fluye, que va para arriba y para abajo, y millones fueron cautivos y llevados, expulsados de la tierra de Israel, y hablando de 70, 100, 200, 340 años a la vez, 400 años a la vez, perdón. Siempre el pueblo regresaba con una distinta cultura, una distinta idioma, ¿no? Y tenía que regresar con una versión dentro de ese idioma de su entendimiento del Antiguo Testamento. Y en todas esas versiones, el Mesías nunca llega. Él nunca llega. Y eso ha causado el problema del entendimiento del judío hoy día. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es importante que tú comprendas esto. Cuando llega Jesús, Pablo y los demás a predicar que Él sí ha llegado. ¿Te recuerdas cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 5, en versículo 17, dice, no he llegado ¿para qué? Para abolir la ley, sino para cumplir la ley. La pregunta que tenían depende de qué grupo de judíos que estaban en Jerusalén en esa época, porque el Sanedrín, el grupo de 70, hay otros 70, del Sanedrín, del concilio religioso de los judíos, en su época, era un grupo de gente que habían tenido en sus manos, ¿no?, una versión de la Septuaginta en sus manos, el texto masorético. Depende de qué escuela sale ese maestro. Él viene con su propia versión o entendimiento de las Escrituras. Pero ninguno de ellos están de acuerdo que el Mesías había llegado. ¿Por qué? Porque en sus versiones no se había presentado, es que había llegado. Y esto tuvo un impacto a la iglesia cuando nace en la época de Jesús. Porque el texto que se está predicando es la versión de la Septuaginta. Ese fue el texto que la iglesia comienza con. Muy bien, estamos en lectura número 4, parte 10. Ahora quiero tratar de las otras versiones. Sí, hay otras versiones de la Biblia que todavía existen. Y cuando digo, para este punto en nuestro estudio, cuando estoy hablando de la Biblia, estoy hablando principalmente el Antiguo Testamento y principalmente el Pentateuco. Y luego poco a poco se fueron añadiendo los libros históricos, los libros de sabiduría y los profetas. A medida que los cristianos comenzaron a adoptar la versión de la Septuaginta, las comunidades judías de la diáspora, ¿no?, de la diáspora, se volcaron a las demás traducciones griegas. La iglesia principal, principiando cristiana, tuvo la preferencia de la versión griega. Por esa razón, el idioma griego juega un papel bien grande en nuestro entendimiento de la Biblia hoy día. A principios del segundo siglo después de Cristo, vamos a aclarar bien el tiempo. Cristo muere más o menos, tiene 33 y pico años de edad, más o menos por ahí. Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, bueno, termina con la visión y escribir lo que nosotros llamamos el libro de Apocalipsis, más o menos como el año 94, 95, 96 después de Cristo. Ese se considera el primer siglo. Cuando llegamos
al año 100, unos, vamos a decir, entre 60 y 70 años después de Cristo, más o menos. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en el segundo siglo? A los principios del siglo ya la iglesia se ha levantado, ya está marchando, los apóstoles están escribiendo sus cartas, sus epístolas, ¿no? Y la mayor parte lo están escribiendo ¿en qué? En esa versión en griego, ¿no? Está en griego que se está describiendo, ¿no? Partes en hebreo, obviamente, por causa de Pablo, ¿no? A los principios del siglo II, Aquila, un gentil convertido al judaísmo que probablemente fuera discipulado del rabí Akiva, ¿no? Realizó una versión alcontonada, estrictamente aferrada al texto, que por lo tanto fue rápida y ávida aceptación entre muchos judíos. Lamentablemente solo se conserva fragmentos de su obra, y Akiva en su tiempo había tomado el tiempo de traducir la Biblia o el Antiguo Testamento de su época. ¿Te recuerdas de Aquila, que era un hombre poderoso para predicar? Esa es la versión que él estaba predicando, utilizando, y un hombre muy poderoso. Pero te recuerda que él no sabía o no tenía conocimiento de Jesús y la resurrección, ¿te recuerdas? Y el bautismo del Espíritu Santo y la llenura, etcétera, etcétera. ¿Te recuerdas todo eso? ¿Por qué? Porque en esa versión no se había tratado. Y dice que fue un hombre que no estaba informado en esa área. ¿Qué pasa? Vienen y lo buscan y lo instruyen, ¿verdad? Quiero que tú comprendas lo que está pasando aquí. Ahora, hacia finales del mismo siglo, ¿no? Hay otra versión, Teodosión, y Teodosión, al parecer otro proselito, revisó una tradición anterior y logró una versión que ganó más popularidad entre los cristianos que entre los judíos. Te recuerda que la iglesia ahora está dividida, porque ahora hay muchos judíos en la iglesia, así comenzó la iglesia, y ahora un montón, ¿no? Y hay un montón de gentiles que se convierten en cristianos. Básicamente tenemos dos grupos que están en competencia por la versión de la Biblia que ellos van a leer. Es como en la iglesia donde estoy pastoreando, ¿no? Para ustedes que están sintonizando, ¿no saben? En la iglesia donde estamos pastoreando, yo juntamente con 3 otros pastores, ¿no? Con nosotros 3, y yo soy el pastor principal, ¿no? Pero los otros 3 tienen la misma autoridad, el mismo cargo, etcétera, 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 ¿no? Tenemos un liderazgo de pluralidad, ¿no? Y ellos en la iglesia tenemos 2 versiones. Tenemos habla inglés, una Biblia en inglés, y tenemos una Biblia en español. Ahora, pero en inglés tenemos varias versiones, traducciones del inglés. Igual en español. Tenemos un montón con la versión de la nueva versión internacional español, tenemos Reina Valera en español, tenemos la versión popular en español y tenemos la Biblia de las Américas en español. Son los 2 grupos, principalmente uno español, uno inglés, y aún entre ellos hay un montón de versiones de la Biblia que ellos tienen. Este no es un problema nuevo, ¿me entiendes? No es algo nuevo. Ahora, aparte de la traducción del libro de Daniel, que ha reemplazado virtualmente la Septuaginta, solo quedan algunos fragmentos hoy día de la versión de Teodosión. Estas obras, así como la traducción Símaco, que fue otra, de superior calidad, se conocen por medio de los fragmentos que se conservan, ¿no?, en las espaldas de Orígenes, más o menos como al año 220 después de Cristo, porque él tuvo una biblioteca, una librería, y ahí donde se halló. Un esfuerzo monumental de crítica textual que ofrece un registro cuidadoso del texto hebreo, junto con diversas versiones en columnas paralelas para su comparación, que fue la primera Biblia paralela, que así fue. Y la descubrieron en la librería de este siervo, ¿no?, que predicó. Y ellos estaban impresionados con la calidad
de su traducción. Impresionado con la calidad del trabajo que él hizo. ¿So te imaginas? Y luego hay una visión, escúchame, siriárica. Y siriárica, ¿no? Y de Siria, ¿no? Y siriárica es otra versión generalmente conocida como el pista, ¿no? O pisto en el sentido de simple. La versión aceptada de la gente común. La traducción, ¿no? Siráico, que es el dialecto arameo, otra versión de ese dialecto de arameo, ¿no? Al parecer se realizó en los primeros siglos de la era cristiana. La pista fue muy popular entre la mayor parte del pueblo porque no tenían educación formal. Varias consideraciones reducen su valor textual. Fue muy popular, pero la verdad es que le falta. Es como hoy en día, si hoy en día tú me pides, bueno, pastor, ¿por qué tú no usas la versión popular? Bueno, versión popular es porque es una versión muy popular. El problema es que su popularidad no quiere decir que es una versión que es precisa. Bueno, la pista o la versión de Siria, ¿no? Tenía el mismo problema. En primer lugar, ciertas partes del Pentateuco aparentemente se derivan ¿de qué? Del Targum palestino. La versión pista, ¿no? Tomó esa parte del Targum, ¿no? Palestino, del Targum palestino, ¿no? Además, se reconoce la influencia de la Septuaginta también en algunos pasajes. Adoptaron ciertos estilos y versiones de la Septuaginta, de modo que la concordancia de ambos textos puede tomarse en algunos casos como un mismo testimonio de una interpretación antigua. La aparición relativamente reciente de una edición crítica contribuía a la evaluación del aporte de la pista a los estudios del Antiguo Testamento. Dice, ay pastor, me está cansando con todo esto. No, tú tienes que comprender la importancia de esto porque esto tuvo un impacto en la vida de miles y centenares de miles a millones de su entendimiento de la Biblia. Por esa razón es importante que en el púlpito el pastor toma tiempo de identificar las palabras correctas, no necesariamente en su versión de traducción, pero en la versión original del hebreo y griego. Porque una de las cosas que se ha hecho por fin, que se ha aclarado y se ha revisado y se ha redactado la versión hebrea y la versión en griego, para asegurar que la traducción esa de los idiomas originales de esos manuscritos que ya no tenemos acceso, se arregló y está bien hoy día. El problema es que ahora tenemos traducciones en inglés y traducciones en español de esa versión y tenemos que asegurar que se tradujo bien. ¿Entiende? Ahora, hay otra versión. No, esto es interminable, por decirlo así. Las versiones latinas. Si tú crees que hemos tenido retos y desafíos y problemas, luego llegó la versión latina. Si te recuerdas que Roma, ¿no? El Imperio Romano había adoptado la idioma latina como su idioma oficial para comunicar todo. En un principio las traducciones latinas no eran necesarias en Roma, pues allí los estudiosos empleaban el griego al principio, sino en África del Norte y en el sur de Galia, ¿no? ¿Basadas en qué? En la versión Septuaginta, que esa es la que se usaba, ¿okay? En las antiguas versiones latinas, más o menos como el año 150 después de Cristo, son más valiosas como testimonio del texto griego que como instrumentos para esclarecer el hebreo. La intención de la Septuaginta era para aclarar el hebreo en griego para los que ya no leían hebreo.
Pero la verdad es que el griego era mucho más mejor que la traducción del griego al hebreo, o del hebreo al griego. Ahora pierde su valor en la comunidad de los hebreos. El conocimiento de la tradición latina antigua se limita a la cita de los padres de la iglesia y algunos libros litúrgicos, mis hermanos, y manuscritos breves. Ahora, en otra palabra, los estudiosos, los eruditos, los académicos, el lenguaje, el idioma que se utilizaba para instruir en las escuelas, en las universidades, por decirlo así, de ese día, de esos días, ¿no? Era latín. La diversidad de las traducciones latinas antiguas planteó a la iglesia latina el problema de qué texto emplear para la liturgia y del debate teológico. Ahí donde comienza un problema, porque había tantas versiones. Hubo un debate, ¿cuál se va a utilizar? Ahora es donde comienza un problema dentro de la iglesia Roma católica, ¿no? El catolicismo romano tuvo que enfrentar un problema aquí, porque la iglesia católica Roma, ¿no? Ellos están en Roma, obviamente, y el idioma que se utilizaba para los educados era latín. Y hubo varias versiones. Ahora note bien conmigo. El Papa Dámaso, ¿no? Y Dámaso el primero, más o menos como el año 382 después de Cristo, encomendó a Jerónimo, muy conocido, famoso, un estudioso muy capaz, la elaboración de una versión, ¿no?, autorizada. Una parte importante de la traducción de Jerónimo se basa en el texto hebreo, aunque tiene otras secciones, en particular los salmos, que responden a las versiones griegas. Y ese fue el problema de la Biblia Jerónimo latina, que fue muy útil y muy oficial de la iglesia católica romana, ¿no? Pero no toda era una traducción limpia de una sola idioma a otra. Los salmos vienen de los griegos, ¿no? Y esto que responden a las versiones griegas. El empleo que hizo del texto hebreo despertó sospechas por un tiempo, incluso de su amigo Agustín, pero eran infundadas las sospechas. Jerónimo trabajó con cuidado y para los pasajes confusos apeló ¿a qué? A la versión Septuaginta, ¿no? A la cual que Aquila, Teodosio y Símaco, así como la versión la antigua latina. Lo que pasa es que él usa 4, 5, 6 versiones para formar la versión jerónima latina. El origen mixto de la Vulgata, que se nombra la Vulgata popular, otra vez. ¿Qué significa la versión latina Vulgata? Popular o aceptada por la gente común. Otra vez, de Jerónimo, limita su utilidad para la crítica textual. Es difícil estudiarla, ¿ves?, al nivel académico, porque en muchos lugares es una fraseología, ¿me entiende?, en vez de ser un texto preciso. Y que las desviaciones del texto masorético también pueden reflejar la influencia de las traducciones griegas y latinas, y no necesariamente a la de la tradición pre-masorética. Es más, como pasaron siglos antes que la versión de Jerónimo fuera autorizada, la autorización oficial se produjo en el Concilio de Trento, del Concilio de Trento, en el año 1546. Estuvo sujeta a modificaciones editoriales influidas por las otras traducciones latinas. El uso de la Vulgata
que aún se mantiene como versión católica autorizada, de acuerdo con lo dicho, para corregir que el texto masorético requiere sumo cuidado porque hay un montón de áreas donde se tiene que cuestionar cómo se tradujo y cuál es su interpretación y cómo se aplica. Ahora, hay otras versiones secundarias todavía. Y todo esto tuvo un impacto en las iglesias. Las demás traducciones del Antiguo Testamento resultan importantes pruebas de la amplia propagación del cristianismo y del celo de los misioneros para transmitir la palabra de Dios en el idioma vernáculo, ¿no?, del pueblo. Todas estas versiones secundarias son más valiosas para la reconstrucción de la historia de los textos en los que se basan que para la corrección del texto hebreo. Cuando yo estoy leyendo los argumentos, son importantes. ¿Por qué? Todas estas versiones son importantes. ¿Por qué razón? ¿Por cuál razón? Porque muestra, mis hermanos, que hubo un evangelismo, una obra misionera de extender el reino de Dios por todas las partes del mundo conocido en su época con la palabra de Dios. Pero si vamos a hablar del estudio, ¿no?, de la corrección del texto hebreo, la crítica textual o la crítica texto, no son buenos para eso. Pero son buenos para registrar y archivar la historia de la expansión del evangelio. Y es ahí donde el pueblo se mueve y donde muchos pastores que no tienen mucha educación se mueven. Pero cuando comenzamos a revisar el texto hebreo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no?, descubrimos que hay muchas versiones tan mal traducidas y no están constantes. ¿Por qué? Porque ellos mezclan la versión latina con la versión griega, con los tárgumos arameos. ¿Entiende? La Septuaginta, la versión popular, etcétera, 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 lo van mezclando en distintas secciones de la Biblia, y con razón uno leyendo dice, ¿y cómo está esto aquí? ¿Cómo que llegaron a escribir este versículo así y así, cuando el idioma original no dice así y así y así? Basadas en la Septuaginta, las traducciones coptas también, porque hubo una traducción copta ortodoxo. Los coptos también tienen su versión. Se realizaron alrededor de los siglos 3 y 4 después de Cristo, cuando la iglesia se dividió del oeste a oriente, para la población campesina de Egipto. Te recuerda que ahora el evangelio comienza a extenderse, ¿no? Y regresa ahora a Egipto, y un montón de campesinos llegan a los pies de Cristo. Ellos necesitan una versión que ellos pueden comprender. Si bien su escritura emplea una forma del alfabeto griego y toma prestadas muchas palabras del griego, el copto es el último estadio de la lengua egipcia. Esa es la última, es la lengua más baja posible que se puede utilizar, y son millones los que le hablan, millones de ellos. La diversidad de dialectos hizo necesarios varias traducciones, en especial en lo que se nombra el sahérico o de alto, del sur de Egipto, que fue una versión, al amígmico o al bojárico, que es del siglo del Bajo y del norte de Egipto. Muchos manuscritos del siglo IV y del siglo III se han preservado gracias al clima seco de Egipto. Y ellos descubrieron todas estas versiones. Y se asustaron porque el clima era tan seco que se preservaba todo. En cambio, los manuscritos, lo que pasa aquí de las traducciones etíopes, datan del siglo XIII en adelante, aunque es probable que la traducción haya comenzado hacia fines del siglo IV.
La mayoría de los manuscritos existentes derivan de la Septuaginta, pero han sido modificados por influencia de las versiones árabes medievales, a excepción de algunos libros o secciones, mis hermanos, de individuales. No existe ninguna edición crítica confiable. Luego, por fin, hay otra versión, la versión armenia y árabe. ¿Te recuerdas que dije arameo? Ahora es árabe. Otra versión, dos más, armenio o armenia y árabe. Si tú quieres confundir más el tema, estas versiones entran y tienen una influencia en la iglesia cristiana, ¿no? La Armenia data del siglo V y al parecer se basa en la ¿qué? En la Peshita, ¿te recuerdas que estuvimos hablando? Y en la Septuaginta, una mezcladura de eso. Más que la traducción oficial, la de árabe surgió en Egipto, Babilonia y Palestina en una proliferación de versiones derivadas de conjunto variado de versiones disponibles, y hay una mezcladura ahí.